Bendiciones a todos. Al ser las 8 de la noche con 14 minutos, quiero hacer un de repente. Nosotros andamos aquí con mi hermana Lucy. Estamos en el hospital visitando a una persona y ahorita vamos para la casa ya. Estamos contentos porque los pastores allá en Pérez Celedón, en San Isidro General, exactamente en San Pedro pertenecerá a qué, a Volcán, ¿no? Quizás no, a Pérez Celedón. Bueno, van para la casa en un ratito, van a estar con nosotros, ellos van a cenar, seguramente tienen un poquito de hambre. Pero durante el día y parte de la madrugada he tenido una inquietud muy fuerte. Me llama muchísimo la atención. De hecho, que no quisiera ser tan fuerte en lo que voy a decir para no parecer una persona que ataque, sino más bien que tengamos un consenso generalizado a nivel de sinceridad, porque yo creo que en esto impera mucho la sinceridad. No tengo ganas de atacar a nadie porque no está en mi construcción atacar. Por lo menos en este momento no quiero hacerlo. Quizá en otro momento voy a decir alguna cosa fuerte, pero ahorita mismo no. Entonces, me preguntaba yo y le preguntaba a mi hermana, se lo pregunté a mi mamá con la que salimos hace un rato y hablábamos mucho. Yo tengo ya casi 40 años de predicar. De hecho que ahora el 30 de agosto cumplo 40 años de ministerio y de servir a Dios. A lo largo y lo ancho de todo lo poquito que uno puede aprender a nivel ministerial, más los años de vivencia, porque ya tengo 55, me he hecho esta interrogante, pero ahora como ministro como que la interrogante es mucho más fuerte. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué encierra? Por ejemplo, yo, ahora que tuvimos el Congreso Mundial, tuvimos la dicha de tener al pastor Richie, y lo tomo de ejemplo a él, el pastor Richie, porque yo estuve en su casa, vi a sus hijos varones, vi a las hijas mujeres, conocí a su esposa, parejas de muchos años, de caminar juntos, pero también tienen algunos añitos, tal vez no muchos, a nivel ministerial. Yo recuerdo que en una ocasión llegué yo a la cocina ahí donde tienen ellos, donde hacen asado, y bueno, los argentinos son número uno en el tema de los asados, y recuerdo que la pastora llegó y dijo, bueno, ya Richie puso la carne, ellos se ponen de acuerdo entre ellos saben lo que hacen, ellos se coordinan entre ellos y yo en lo mío. Y a mí me llamó mucho la atención porque me puse a pensar, pero ella no está enojada, no está molesta porque el marido va a venir fulano, va a venir el otro, va a venir el otro. Entonces yo hice un par de preguntas, de esas preguntas indirectas, directas, que son como preguntas encubiertas. Entonces yo pregunté, pastora, le digo yo, pero ¿cómo esto? Me dijo, vea pastor, me dijo, yo
tengo la bendición de tener un esposo que me ama, que me respeta mucho, que ama a la familia. Pero yo aprendí que mi esposo es la cabeza en el hogar. Entonces eso como que me llamó la atención. Y me empecé a preguntar tanta cosa yo en mi cabecita. Y yo me empecé a empatar cabos, a empatar una cosa, a empatar con la otra. Yo conocí una familia pastoral en Costa Rica. Puedo decirle que he conocido decenas de familias pastorales, pero quiero tocar solamente el ejemplo de una. Podría tocar el ejemplo de 30, de 40, de 50 familias pastorales, pero voy a rescatar el testimonio de una familia pastoral, una familia. Ese pastor, para mí, Rafael Ramírez Martínez, para mí, ese pastor era uno de los mejores maestros de la palabra que yo haya conocido. En aquellos tiempos cuando yo daba mis primeros pasos en el Señor. Un hombre de Dios, un hombre de mucho ayuno, un hombre de mucha oración, un hombre consagrado, un hombre que no se le podía jamás tachar algo a ese hombre. Respetado entre pastores como un hombre de Dios, siervo del Señor, consagrado, un hombre que se levantaba de madrugada a buscar el rostro del Señor. Una iglesia que en aquel tiempo yo podría decir que era una iglesia bastante numerosa. Tenía unas 200 personas quizás. Para nosotros en aquel momento eran muchísimas personas. Pero a mí me llamaba mucho la atención que todos los hijos de ese pastor, absolutamente todos, es más, hablando con mi hermana y con mi mamá un día de estos, hasta el día de hoy, estoy hablando 40 años después, ninguno de los hijos de esos pastores, ya el pastor murió porque ya fue un hombre mayor, pero hasta el día de hoy, ninguno de sus hijos se ha levantado. Todos los hijos de esos pastores eran muchachos con un testimonio horrible, tanto los varones como las mujeres. No sé cuántas veces ese pastor estaba enseñando un domingo, creo que unas 2 veces, cuando la policía pasó enfrente de la iglesia con uno de los hijos esposados, amarrados con esposas. Ese hombre paraba de enseñar la palabra y rompía a llorar como un niño. Y lloraba como un niño porque su hijo iba preso por la policía. Yo recuerdo en aquel tiempo que la esposa de este hombre, que era la pastora, era una mujer con un carácter exageradamente violento. Era una mujer, diríamos nosotros en palabras muy nuestras, malcriada, peleona. Una mujer grosera que cuando tenía que hablar ofendía a quien fuera. Entonces, claro, nosotros en aquel tiempo uno no se atrevía ni siquiera a pronunciar palabra, porque jamás. Pero al pasar los años, la pregunta es, ¿cuál es el poder que tiene una mujer? Porque hablaba yo con mi hermana Lucy, que va aquí a la par mía, esta muchachita que vamos aquí de noche los dos, y hablaba yo con Lucy ahora, mire, va mi hermana Lucy, mire usted. Y hablábamos con Lucy y yo le decía a Lucy, Lucy, es que nosotros debimos de haber sido alcohólicos, mi hermano y yo. Debimos de haber sido gente que le hubiéramos, qué sé yo, brujos, brujas. Mi hermana debió de haber sido una mujer tirada a la calle, madre soltera,
haberle parido hijos no sé a cuántos hombres diferentes. ¿Por qué? Porque por parte de mamá, mi abuelo era brujo. Por parte de papá, tías prostitutas. Papá alcohólico, promiscuo. Papá lo que nunca fue ladrón. Pero papá era un hombre tremendo. Era excelente hombre en la calle, pésimo padre en la casa, bueno para querer a los de la calle, mal esposo con mamá. Pero ¿cuál era la ventaja que teníamos mi hermano Wilfrido, mi hermana Luz y yo? O Willy, Luz y yo. Que mamá era un roble. Mamá era el baluarte que no podía ni de los de adentro ni de los de afuera decir que mamá era una mujer mal hablada. Mamá hasta el día de hoy, yo creo que nosotros nunca le hemos escuchado ni siquiera salir de su boca la palabra tonto, ¿eh? Ni eso. Jamás. Papá era un tipo con una boca, pero qué boquita, por amor a Jesús. Pero mamá era ese roble que mantenía la casa. Papá podía llegar alcoholizado, papá podía llegar pintado con lápiz labial de mujeres de la calle, papá podía llegar como fuera. Yo jamás escuché a mi madre hablarme a mí o a mis hermanos mal de papá. No, papá era papá, punto. Podía ser el peor padre del mundo, podía ser el peor esposo del mundo, pero mamá jamás habló mal de papá. Escucha esto, hermano. Pero yo sí me he dado cuenta que en las familias, porque conozco ministerios que deberían de tener cientos de personas, deberían de tener muchísima gente en la iglesia. Y no lo digo para atacarle, pastora, porque yo le amo aunque no le conozca, pero se lo digo en el amor de Jesús. Yo conozco pastoras que conforme Dios les envía personas nuevas, la misma pastora manda a la gente para afuera de la iglesia. Conozco pastoras que ellas tienen que saber todo, porque si ellas no lo saben todo, ellas como que alguien les dio una corona que no se la dio Dios. Obviamente conozco pastores que son una desgracia, pero estoy hablando de este tema. No enredemos una cosa con la otra. Y entonces me fui a un texto de la Escritura. Y entonces de pronto me detuve en la palabra. Y me llama muchísimo la atención cuando el eterno Dios de los cielos dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Es como si la mujer fuera el termómetro de Dios en un hogar. Es como si la mujer fuera el termostato en un motor. Como si la mujer fuera ese botoncito que tiene la olla a presión, que aunque la olla está bajo mucha presión, ese botoncito hace así, suelta. Es como si la mujer fuera el balance. Que el hombre puede ser mentiroso, el hombre puede ser una plaga. Que mientras mamá mantenga la estabilidad y la ecuanimidad espiritual, los hijos no se dañan. No se dañan. Hermano, yo conozco hijos de pastores que no quieren saber de sus padres, que no quieren saber de su familia, que aborrecen el ministerio, resentidos hasta el día de hoy. Ya son unos viejos, ya llenos de canas y resentidos con el papá y con la mamá. Y usted se pregunta, ¿y el papá o la mamá fueron malos padres? No. Pero hubo un problema donde la esposa quiso tomar el lugar del marido.
donde la esposa quiso ser cabeza, donde la esposa era la que manipulaba, donde la esposa era la que movía el asunto a través de un espíritu jezabélico, donde la mujer no se somete, donde la mujer es malcriada, donde la mujer amanece con el diablo metido y amanece con la trompa así que parece donde la mujer amanece enojada. Nada le llena el corazón. Estoy hablando de eso y no le estoy atacando a usted, hermana. Tenemos 200 y pico de personas conectadas, pero le quiero hablar en el nombre de Jesús. Mire, mi hermana, ¿por qué hablo de la familia de Richie? Porque para mí la familia de Richie es un ejemplo. Yo me quedo viendo a los hijos de Richie, eso volvió, gloria a Dios. Y a mí me llama mucho la atención porque casi nunca se habla de esto. Casi nunca se habla de esto. Mire, pastora, le voy a hablar con el corazón. Yo recibo muchas llamadas de hombres, de mujeres. Conozco pastoras que entran en un descuido. Cuando eran solteras, eran delgaditas, se cuidaban mucho. Cuando se casaron, ahora tienen un montón de libritas de más. Usted las ve que viven como en un descuido muy grande. Eso es peligroso. Eso es muy, muy peligroso. Muy peligroso. Después las personas dicen, sí, es que este hombre, sí, pero es que un momentito. Uno también tiene que tener un balance en el hogar. Ahora conocí la otra parte, que era la parte que yo no conocía. Conocí la parte de las mujeres que cuando eran solteras iban al gimnasio, comían mucha proteína, comían mucho, todo lo necesario. Casi que necesitaban tener un montón de gallinas en la casa para comer todos los huevos que podían comer. Comían solamente ciertas cositas, entrenaban 2 hasta 4 horas, iban al gimnasio. Y entonces usted las veía con un cuerpazo, todas las fotos que se tomaban eran como de espaldas, como para enseñar lo que tenían que enseñar al mundo, pero después se casaron y entonces ya ahora no van al gimnasio, ya ahora no les interesa el gimnasio, ya no les interesa preocuparse por esto, han comprado máquinas, han hecho al marido gastar un montón de plata. Entonces surge la pregunta, bueno, pero esta mujer también entró en un descuido. La que ganó un montón de libras porque se puso gordita, se puso un poquito obesa, ganó un montón de libras, se descuidó, pero también esta otra que no se cuida, también se descuidó. Entonces la pregunta es, en el orden de prioridades, ¿cuál es la escala que hay allí? ¿Qué es lo que está allí? ¿Cuál es el exabrupto que hay? Entonces recuerdo que le pregunté a Esteban, que es como el rabino de nosotros, le pregunté a Esteban sobre el tema. Entonces Esteban sabe de cábala, Esteban sabe sobre algunas otras cosas. Y entonces me mandó algo ahí por audio. Léelo, Lucy, por favor. Dice, desde la cábala. Desde la cábala. La madre representa Nimá. Nimá. Y, bueno, ahí dice Imá o Biná. Sí, Biná, sí. La dimensión de la comprensión, la contención y la estructura emocional. Esa energía ayuda a formar una base de seguridad interna. El padre representa el Abba, asociado con la iniciativa, la creatividad y la exploración. Lo ideal es que un niño reciba ambas funciones. Biná le da raíces y Jomá le da las alas. No depende únicamente de quién lo críe, sino de que esas dos energías estén representadas en su desarrollo. Según el cabalístico, Sí, unos nombres, un señor ahí cabalístico. Ajá. Esa parte me llamó mucho la atención porque uno da raíces, el otro da alas. ¿Ve? Entonces me llama mucho la atención porque la parte de la madre da raíces.
El padre es, porque a veces cuando los hijos crecen solamente con la madre, a veces tienen inseguridades. Sí, estoy de acuerdo en todo eso, porque necesitan la parte masculina, la parte del carácter, la parte de la paternidad, la parte de lo que da seguridad, lo que le da estabilidad, lo que le da al muchacho la bendición de poder decidir, porque a veces cuando los muchachos crecen solo con la madre tienen una serie de problemas. Eso lo entiendo a la perfección, pero la parte que yo quería ir era la parte de las raíces, porque Lucy, nosotros debimos de haber sido de lo peor. Correcto. Pero no lo fuimos. Ahí estaba mamá, que ella lo sufría todo, pero nos daba esa seguridad, esa estabilidad. Nosotros vimos a mamá llorar demasiado, pero nunca escuchamos a mamá maldecir a papá. Y nunca escuchamos a mamá ni siquiera sacar un minuto para hablar mal de papá. Entonces quiere decir que mamá era la raíz de la cual nosotros nos sustentábamos y no nos movíamos. Porque nosotros debimos de haber sido la peor gente en ese pueblo. Yo recuerdo a una señora que vivía en el pueblo que ella salía a beber alcohol con el marido. Y hay que ver los hijos que ellos criaron. Viciosos, drogadictos, de lo peor que usted se puede imaginar. Porque cualquiera diría, wow, tengo la mujer soñada de mi vida. Tengo la mujer que me acompaña a beber alcohol. Tengo la mujer que si yo soy bailador, ella baila conmigo. Mamá nunca bailó, Lucy. Nunca. Jamás. Jamás mamá bailó. Y sí me acompañaba a los bailes porque yo bailaba. Y te acompañaba a los bailes porque Lucy era tremenda bailadora y mamá decía, yo prefiero ir, pero no mandarla con otra persona. Y seguramente por la cara que la doña hacía, porque yo me acuerdo hasta el día de hoy que por la cara que hacía, estaba obstinada de estar en ese lugar. Porque era una mujer que amaba al Señor. Pero me sacude a mí que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Mira, amados hermanos, la Biblia dice que Dios nos da tiempo y ocasión a todos. Dios nos da tiempo y ocasión a todos. A todos. Tiempo y ocasión a todos. Quiere decir que Dios nos da la oportunidad a todos de crecer. A todos nos da la oportunidad de llegar lejos. A todos Dios nos presenta puertas abiertas. A todos Dios nos presenta bendiciones que no volverán, se van. Pero de nosotros depende. Porque la mujer sabia edifica su casa. Yo creo que sería un buen momento para detenernos y preguntarnos ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos dio? ¿Qué hemos hecho con lo que el Padre nos presenta? Hermanos, da mucha pena. Yo conozco personas mayores que pasan peleados un día entero y ni se hablan. Eso se deja para muchachos, jovencitos, rebeldes, torpes, pero no para gente mayor. La gente mayor debería de amarse. Conozco pastoras que si no le consultan a ella las cosas, pasa, hermano, con una cara que usted dice, pero esta señora, ¿dónde le quedó el gozo de Dios? ¿Dónde le quedó el gozo de Jesús? Van a un congreso, van a otro, nada les mueve, absolutamente nada les mueve. Es más, yo conozco mujeres que mientras está hablando con el marido, ella es la que más opina, porque toda su vida fue así. Toda su vida fue así. ¿Y qué ruina más grande es esa? Y conste, no tengo nada contra las mujeres. Bendigo a Dios porque yo soy hijo de una de las mujeres más increíbles de la tierra. Y honro la vida de mi mamá. Usted le pide un consejo hasta el día de hoy a mi mamá y mi mamá lo piensa 3 veces para hablarle a usted. Usted llega a hablarle a mi mamá mal de su marido y mi mamá se queda mirándola y no le responde una sola palabra. Porque mi mamá cree hasta el día de hoy que se debe de honrar. Se debe de honrar de la manera como se tiene que honrar.
Entonces yo me detuve por un momento, porque yo digo, ¿cuántos ministerios, cuántos hogares se están cayendo a pedazos? Yo me quedo viendo un hombre como el pastor Richie y lo menciono a él, porque sus hijos son locos con el pastor Richie. Sus hijos aman a ese bendito pastor. Sus hijos quieren estar ahí metidos todos los días. Son locos con su padre y su madre. Pero es que parece que cuando en los hogares existe ese balance, entonces los hijos crecen con raíces muy fuertes y el día que tienen que volar, vuelan. Pero como las raíces son tan fuertes, regresan al hogar. Y no les es gravoso el hogar. No les es gravoso. Yo le pregunté a un hijo del pastor Richie, porque ellos iban para una iglesia del pastor Ledesma, que queda en el Chaco, una iglesia poderosa, una iglesia donde hay miles. Y yo le dije a él, bueno, ¿y ustedes van muy contentos? Sí, dice, vamos contentos, pero más contentos venimos cuando venimos de regreso. Le dije, ¿por qué? Porque venimos para acá, para la iglesia de nuestro papá. Mire, muchacho golpeado. Ha habido muchos accidentes, ¿verdad? La gente anda como loca en la calle, más malos que andan en moto, que son tremendos. Bueno, que Dios tenga misericordia y los ayude. Y yo decía, qué cosa hermosa es cuando usted ve que los padres no le hablan mal a sus hijos. Eso es una ruina muy grande, y una ruina para los hijos, para los hijos. ¿Qué piensas, Lucy, de todo esto? Muy interesante. Decía algunas cosas, porque Bendito Dios. me dieron ganas de llorar cuando pensé en mamá. Ahora que mi hermano me preguntaba esto, yo le decía a él, nosotros tuvimos muchas oportunidades para hacer lo peor, pero gracias a Dios, mamá siempre estuvo ahí, siempre. Y ponía ese ejemplo feo. A mí me gustaba bailar muchísimo. Y papá, a él le encantaba que fuera. Ahí estaba. Sí, ahí estaba con nosotros. Tremendo. Mamá era esa edificadora de casa. Que muy fuerte, mamá fue fuerte. Mamá no era fácil. Pero nos agilaba, nos alaba, nos metía. Y siempre, aunque ella no iba a la iglesia, porque papá no se lo permitía, pero siempre nos metía a Dios en todo. Entonces, ¿qué puedo decir yo como mamá, abuela, que ya soy? Nosotras somos las llamadas a jalar a esos chicos, a esos hijos, a esos que nos miran, y nosotros somos el reflejo, como dice, A edificar. Nosotros somos las edificadoras. Papá es muy importante, pero nosotras somos las que vamos a dar ese fundamento en nuestras casas, con nuestro testimonio, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de conducir a estos muchachos. Entonces, vamos para adelante, hacer las cosas bien, porque estamos llamadas a eso. ¿Ves? Ya predicaste hoy. A mí me ha llamado muchísimo la atención esto, porque yo siento que cuando los patrones se invierten y cuando los roles en la casa están al revés, parece que las tinieblas saben que ellos ganaron. El diablo no necesita aparecerse en la casa con cacho y cola y un tridente en la mano. Satanás sabe que cuando los roles en una casa se invierten, Satanás sabe que fácilmente el necio con sus manos destruye todo lo que se pudo edificar. Todo, absolutamente todo. No estoy hablando de un patriarcado, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de machismo, no estoy hablando de prepotencia, no estoy hablando de arrogancia, no estoy hablando de imponer una autoridad. No, estoy hablando de lo que la Biblia enseña.
Estoy hablando de lo que está escrito en la palabra de Dios. A mí me llamó muchísimo la atención eso, porque yo conozco familias pastorales que los hijos que van lejos, lo que menos quieren es volver a la iglesia que pastorean sus padres. A mí no me interesa ir a esa iglesia porque en esa iglesia aquí que allá, o sea, y no son niños, son viejos. O sea, son como resentidos sociales. Pero uno se pregunta, ¿y por qué así? Si la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, entonces te das cuenta que hasta el día de hoy hay cosas en el corazón de esa familia pastoral que tienen que ver con la mamá, no con el papá, con la mamá. Eso es una gran tragedia, una gran tragedia. Y realmente que Dios nos ayude a todos, porque me parece a mí que hay hijos que han sido marcados desde el seno del hogar y no han sido marcados para ser benditos, ni para llegar donde deberían de llegar. Han sido marcados para vivir desgracias y para vivir ruinas muy grandes. Que el Dios de los cielos les bendiga esta noche, que el Rey de Gloria les cuide, que el Rey Eterno les cubra de la cabeza a los pies, que Papá Dios los esconde en el hueco de su mano y que mi Rey Eterno extienda su mano de gloria sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. No le estoy atacando, hermano, le estoy hablando lo que se ha convertido en una preocupación en mi corazón. De eso le estoy hablando. Le estoy hablando de que todavía estamos a tiempo de cambiar. Usted puede tener 20, usted puede tener 30 años, puede tener 40 años, puede tener 50 años. Todavía está a tiempo de pedirle a Dios perdón y decirle, Señor, perdón, lo hice mal. He sido rebelde, he sido malcriada, he sido peleona, he sido... Ok, gracias a Dios volvimos. Les bendigo. Gracias, Pastor y Lucy, dice Doris por allí. Igual, les bendigo. Todavía estamos a tiempo de pedir perdón. Todavía estamos a tiempo de arrepentirnos y decir, Señor, perdón. He sido manipuladora, he sido malcriada. He sido una persona que no he puesto mi carácter delante de Jesús. Yo en vez de edificar mi casa, he maldecido mi hogar. He maldecido a mis nietos. He maldecido a mis hijos. He maldecido a mi familia. Te pido perdón, Señor. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te ruego que me perdones. Te ruego que me limpies con tu sangre. Yo hoy destruyo, corto esta herencia de maldición que seguramente a mí también me heredaron. Quiero cortar esto de raíz de mis padres. Quiero cortar esto de raíz de mis abuelos, de mis tatarabuelos, bisabuelos. Y soy libre en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Buenas noches. Bye bye.